La semana pasada recordaréis que comenzamos con el comentario del versículo 28, capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y estuvimos comentando una de las 5 partes que dijimos que encontrábamos en ese versículo, que no era precisamente la primera, sino una que suponía un gran privilegio para todos los creyentes, un gran privilegio que debemos conocer y que debemos interiorizar. Romanos 8, 28. La palabra de Dios nos dice que nosotros no sabemos qué pedir como conviene, pero sí dice que Dios sabe todas las cosas y que conoce hasta nuestros corazones. Pero que ante esa incertidumbre de lo que no sabemos, el versículo 28 nos dice que sí hay cosas que sabemos. Y esas cosas son un privilegio enorme. Y nos detuvimos para hablar de que a los que aman a Dios sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Y dijimos que íbamos a comentar esa parte del versículo precisamente porque ahora tenemos por delante un tiempo donde no nos vamos a ver y donde probablemente nos sucederán muchas cosas. Y aquí en este versículo pues tenemos algo fundamental para nuestra tranquilidad y nuestro verdadero reposo. Os recuerdo que estuvimos diciendo que las aflicciones por ser cristianos, que los gemidos por nuestros propios pecados y los pecados ajenos, que las cosas normales de la vida que nos pueden llegar, la prosperidad o la adversidad, incluso las tentaciones o incluso nuestros pecados, para los cristianos, todas esas cosas les ayudan a bien, deben ayudarles a bien. Y decíamos que nos ayudan a bien porque sirven para que nos despertemos, para que nos examinemos qué estamos haciendo con nuestras vidas de cristianos, para conocernos mejor a nosotros mismos, pasamos por las pruebas y conocemos más nuestras debilidades, y para conocer más a Dios, del cual sabemos poco todavía de su fidelidad, de su santidad, de su preservación, y que sirve también para que valoremos muchas cosas que las damos por sentada, como puede ser el perdón de nuestros pecados, la preservación del mismo Dios, la salvación o tantas otras cosas que nos han alcanzado. Así que es necesario que sepamos esto y que lo interioricemos, porque todas las cosas ayudan para bien. Y decíamos que a veces el bien puede ser material, la preservación de nuestras vidas simplemente, o el bien puede ser espiritual o el bien puede ser eterno. Así que de eso hablamos el día anterior. Y podíamos dejar ese asunto, pero no vamos a dejarlo, sino que voy a seguir insistiendo en él por la importancia que tiene, porque es necesario que lo conozcamos y por el tiempo que vamos a tener por delante. Hay muchos hermanos bien intencionados que cuando otro está en problema, en aflicción, no dudan, y no digo que sea malo, en decirles, pues hermano, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Digo que no está mal que digamos eso, pero debemos de tener cierto conocimiento o un conocimiento profundo de lo que eso significa, porque si no estaremos haciendo con el hermano como hizo el criado de Eliseo cuando fue a intentar hacer algo por aquel niño que estaba muerto, ¿os acordáis? Y le puso el báculo encima. Muchas veces el hermano necesita que pongamos lo que hizo Eliseo. Boca sobre boca, mano sobre mano, ojo sobre ojos. Porque si no, puede ser que el hermano nos diga, mira, no me digas más. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que por nuestro propio bien y por la ayuda que podemos prestar a nuestros hermanos, debemos de conocer más cosas acerca de esto. Lo que sí tenemos que tener claro es que suceda lo que suceda, la gran seguridad en la que hemos de descansar es que Dios siempre obra para nuestro bien. Esa es la gran seguridad en la que hemos de descansar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo, como decía Matthew Henry, con el sentimiento de la gran misericordia que hemos tenido, que Dios ha tenido con nosotros al darnos la Biblia. Porque durante siglos los gentiles que éramos nosotros eran pueblos en tinieblas,
solamente los judíos tenían la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias con el agradecimiento a Dios por la misericordia que nos ha dado al tenerla y por la misericordia que nos ha dado para que la podamos leer, porque podía ser, como dice la novia en Cantares, una fuente cerrada, una fuente sellada. Así que misericordia porque la tenemos, misericordia porque la podemos leer y explicar y porque la podemos oír. Pero también decía Matthew Henry que, por tanto, es una palabra que exige nuestra atención, que merece nuestra atención, y que si por descuido dejamos escapar muchas cosas cuando estamos escuchando, pues existe el peligro de que después, por olvido, dejemos escapar todo lo que hemos escuchado. Así que es una gran misericordia y vamos a prestar atención a lo que el Señor nos dice. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, aquí está la explicación de lo de antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a pedir su bendición. Padre nuestro, como acabamos de decir, te damos muchas gracias porque podemos tener tu palabra y no como nuestros hermanos en otros lugares, tenerla oculta o escondida, a escondidas o con miedo. Gracias te damos porque podemos tener todas las traducciones que queramos a nuestro alcance, todas las versiones, todas las explicaciones, y podemos acudir a ella cada vez que queramos y cuando queramos. Gracias, porque sin ella también todos seguiríamos andando en tinieblas. Gracias además porque tú nos abriste los ojos a ella, porque con ella sola, sin el poder de tu Santo Espíritu, tampoco vemos nada. Y gracias, Padre, porque dándonos y entendiéndola nosotros, gracias a tu gracia, podemos venir a ti para pedirte que tu Santo Espíritu nos alumbre más en esta palabra tuya. Tocamos cosas que siempre son muy importantes, no solo para nuestras vidas y la edificación de tu Iglesia, sino también para que podamos glorificarte, como hemos leído, siendo cada vez más semejantes a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, pedimos que todo aquello que está impedido por nuestros pecados y nuestras debilidades, tú lo suplas, y lo suplas en abundancia, porque como tú dices, cuando el pecado abunda y donde el pecado abunda, y reconocemos que abunda en nosotros y en medio de nosotros, tu gracia es superabundante. Gracias y esperamos tu bendición en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que comenzamos hablando: todo obra para bien. Todas las cosas les ayudan a bien, pero creo que debemos entender ciertos aspectos. El rey David en uno de sus salmos decía: ¿quién nos mostrará el bien? Él decía no por él, sino él decía: hay muchos que nos dicen quién nos mostrará el bien. Y hay muchos que quieren saber en su vida dónde está el bien, porque no saben dónde está, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos el bien en su palabra. Y ese bien debemos conocerlo para que no nos llevemos a engaño cuando nos suceda algo y no podamos entender que eso es algo es para nuestro bien, porque todas las cosas ayudan a bien. Así que ciertos aspectos o ciertas cosas acerca de este bien. En primer lugar, hemos de saber que lo que nosotros consideramos como bien no puede estar determinado por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros deseamos, por lo que nosotros tenemos un capricho, incluso por lo que nos dicta nuestra propia prudencia. Porque la palabra nos dice que no nos fiemos de nuestra propia prudencia. Repito, todas las cosas ayudan a bien, pero el bien no es
no puede ser el que nosotros deseamos, queramos o pensemos que es nuestro mejor bien. ¿El bien cuál es? ¿De dónde procede el bien? Y tenemos que decir, el bien es el que nos diga Dios por su sabiduría. Ese es el bien. Todas las cosas ayudan para el bien que Dios diga, no para el bien que yo quiera. Dios sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros. Nosotros solo vemos lo que está delante y lo que está delante ahora, pero Dios conoce lo más profundo de los corazones y conoce el futuro. Así que hemos de preferir lo que Dios elija antes de lo que nosotros deseemos. Y por tanto, habremos de descansar en lo que Dios elija, aunque no se cumpla lo que nosotros deseemos. Y además el Dios que aparece en la Escritura no solamente es un Dios que conoce, sino nos dice la Biblia que tiene entrañas de amor para con los suyos. Lo dice de muchos modos. No lo voy a citar, hay muchos versículos que hablan de ese asunto. Por lo que si sabe todas las cosas y nos quiere a nosotros mejor que nosotros mismos, debemos estar satisfechos con todo lo que Él traiga a nuestras vidas. Así de sencillo, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, pero en este sentido. Porque digo, ¿quién es el que tiene que buscar los pastos? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quién es el más adecuado? ¿Quién es el que tiene que decidir la forma? ¿El barro o el alfarero? ¿Quién tiene que decidir cuál es la mejor medicina? ¿El médico o el enfermo que tiene mal apetito? Así que primera cosa, porque en multitud de ocasiones no sabemos. El Señor, cuando se iba a ir, sabéis que habló a los suyos en aquella última cena y entre otras cosas les dijo, pero os conviene que yo me vaya. Ellos se entristecieron porque Él les dijo que se tenía que ir y tenía que dejarlo. Pero el Señor les decía, es que a vosotros os conviene, es decir, es bueno para vosotros, es para vuestro bien que yo me vaya. Pero ninguno de ellos lo entendía así. Y el Señor siguió diciendo, pero es que si no me voy no puedo enviar el Consolador, el cual no vendría y el cual estará en vosotros y estará con vosotros y os guiará a toda la verdad. Así que ellos no veían que el que se fuera para su bien. Ellos decían, mi deseo, nuestro deseo es otro. Pero el Señor dice, es que os conviene que yo me vaya. Y Pedro, cuando estaba en el monte de la Transfiguración, le dijo al Señor, qué bueno es que estemos aquí, ¿verdad? Qué bien es para mí. Estamos ahora en un sitio estupendo, vamos a hacer aquí unas enramadas y aquí nos vamos a quedar para siempre. Pero Pedro poco sabía de los planes que tenía Dios para él. Y Pedro se hubiera quedado allí siempre, ¿verdad? Con el Señor y con Elías y con Moisés. Pero el Señor le dijo, vámonos de aquí, tenemos que bajar, que hay todavía trabajo que hacer. Así que el bien no es el bien que nosotros deseamos. Incluso en el libro de Jeremías, nos acordamos en la época de Jeremías, cuando el Señor iba a mandar y mandó a su pueblo a la esclavitud, le dio a Jeremías una visión de higos malos, de malos que eran, que no se podían comer, y de higos buenos, que eran buenísimos. Los que conocéis la Biblia sabréis eso, no hace falta que lo lean. Y Dios dijo que los higos buenos los llevaría a Babilonia. Y os leo algo de lo que dice Jeremías en su capítulo 24. Dios dijo que los higos buenos serían deportados a Babilonia para bien. Decimos, ¿quién pensaría eso? Que una esclavitud iba a ser para bien. Pues Dios dijo eso, que aquellos iban a ir esclavos a Babilonia para bien. Así que esa esclavitud les sirvió para bien ¿a quiénes? A los higos buenos que amaban a Dios. Y Dios dijo, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mirad todo el bien que hubo. Lo voy a llevar esclavos para bien, porque mi intención no es destruirlos, sino plantarlos, traerlos, que sean mi pueblo, que yo sea su Dios, que ponga en su corazón el que ellos me amen. Todo eso fue para bien. Y con los higos malos que quedaron en Jerusalén,
que no fueron llevados a la esclavitud, ¿qué pasó? Aquellos que podían decir que bien estamos, pues simplemente que fueron exterminados, no quedó ni uno. Así que todas las cosas ayudan a bien, pero cuidado con qué pensamos que es el bien. En segundo lugar, hemos de saber que con respecto al bien, hay muchos bienes, digamos, secundarios que tienen que estar por debajo del bien principal. Que hay un bien principal por encima de todos, al cual deben supeditarse o por el cual deben perderse o deshacerse uno de esos bienes secundarios. ¿Cuál es el bien principal para el cristiano? Decimos, la máxima comunión con Dios. Pues las cosas ayudan a ese bien principal. Y si tengo que pasar por un grave problema para tener mayor comunión con Dios, pues en definitiva el problema será para mi bien, porque el bien principal es que tenga mayor comunión con Dios. Si tengo que perder tranquilidad, o tengo que perder salud, o tengo que perder libertad, o tengo que perder honores, o cargos, o trabajos, o relaciones personales por ese bien principal, pues todas esas pérdidas que en principio serán dolorosas serán para nuestro bien. Porque primeramente dice el Señor que hemos de buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro bien. Y lo demás, que es secundario, pues se nos añadirá o se nos quitará o lo que sea. Así que es malo todo lo que nos separa de Dios. Y bueno, pues todo aquello que contribuye a que nos acerquemos más a Dios. Y cualquier pecado, sea de la clase que sea, sirve para abrir la brecha entre nosotros y nuestro Dios. Eso es lo que dijo Isaías. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El profeta Jeremías, tras la destrucción de Jerusalén, lo tenéis en el libro de Lamentaciones, y fue la destrucción de Jerusalén, la muerte de muchos, otros que fueron a esclavitud y demás, terminó diciendo, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Dios se lo impuso, que se siente solo y calle, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Así que el bien, ¿no? El que me parece, y el bien principal. Tercer aspecto. Hemos de tener presente también que las cosas no siempre ayudan para el bien de nuestro cuerpo, porque no es tan importante el bien de nuestro cuerpo, sino que hemos de juzgar las cosas en relación con el bien o el beneficio de nuestras almas, que son mucho más importantes. Me parece que os dije la semana anterior o la otra que Juan Bunyan escribió el libro del peregrino en la cárcel, pero hay más casos. Richard Baxter escribió el libro El reposo eterno de los santos, pues en un par de meses que estuvo enfermo, muy enfermo en la cama, y creía que iba a morir. Fue para bien. Dice en la carta a los Hebreos que el Señor al que ama disciplina, y que la disciplina, pues al principio no es motivo de gozo, pero tiene un objetivo que es que para que participemos de su santidad, porque da fruto apacible de justicia. Así que cualquier aflicción es buena si esa aflicción consigue que seamos más santos. Y será buena, aunque eso quite nuestra tranquilidad externa u otras cosas. En cuarto lugar, el bien máximo, lo que es para bien, no siempre nos tiene que llevar a mirar el bien presente, sino más bien el bien que esperamos. Es decir, que hemos de juzgar el bien más por nuestra fe que por nuestros sentidos, que por nuestra vista. En el Salmo 73 se narra la experiencia de un hombre, de un creyente que estuvo a punto de naufragar, pero que vio que Dios era ciertamente bueno para con Israel. Así comienza el Salmo 73. Y eso le entró al hombre ese en la cabeza cuando entró en el santuario de Dios y comprendió ciertas cosas. Mientras tanto estuvo perdido.
Estuvo perdido diciendo que bien viven los que no se preocupan, igual que yo, por la santidad ni por tantas cosas. Viven estupendamente los impíos, no se quejan, les va bien, los hijos están estupendamente, tienen dinero, y así el hombre estaba amargado en su vida porque creía que el bien se le estaba quitando. Pero cuando Dios le hizo ver, él terminó diciendo, ya comprendo cuál es y a dónde conduce la prosperidad de los impíos, y en realidad soy como una bestia delante de Dios diciendo estas cosas. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Así que, en cuarto lugar, miremos más por la fe que por los sentidos. Cuando un médico hace una operación, ahora nuestra hermana Pepita se le ha hecho, ¿verdad? El médico puede hurgar, cortar, hacer muchas cosas que son dolorosas, pero tiene un objetivo final, que no es el presente, y eso es para bien. En quinto lugar, hemos de pensar también que un bien particular no puede ser un obstáculo para un bien más general. Repito, un bien particular no puede obstaculizar un bien más general. Y los cristianos estamos demasiado centrados, cada uno, en nosotros mismos. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, cuando pone Pablo el ejemplo del Señor Jesucristo, que no miremos cada uno lo de nosotros mismos, sino también lo de los demás, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos y siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, y ya sabemos cómo terminó en la muerte de cruz. Pues digo, muchas veces evaluamos el bien por nuestro bien particular y perdemos de vista el bien general. ¿Y el bien general cuál es? ¿A qué hemos sido llamados? Y yo creo que hemos sido llamados a que propaguemos el Evangelio y el reino de Cristo, ¿verdad? Pues nuestros bienes particulares tienen que estar supeditados a eso. Y si para propagar el Evangelio, como el apóstol Pablo, tengo que estar en la cárcel, pues eso es un bien para mí. ¿Nos acordamos? La carta a los Filipenses, estaba encarcelado, pero dice, pero me alegro porque en el pretorio se está difundiendo el Evangelio. Y algunos lo están haciendo por contención y para fastidiarme todavía más en mis prisiones, pero yo me alegro porque Cristo está siendo predicado. Así que hay un bien general, y si lo que sucede contribuye a ese bien general, pues es bien lo que nos sucede, aunque a nosotros particularmente no nos guste. Así que no hemos de estar tan centrados en nosotros mismos. Los dos grandes mandamientos siguen estando vigentes para todos los cristianos, ¿verdad? Y los conocemos, ¿verdad? Los conocemos. El primer y gran mandamiento y el segundo, los conocemos. Bueno, pues esos mandamientos lo que nos dicen es que no hemos de buscar nuestro propio beneficio por encima de esos dos mandamientos, simplemente. No hemos de buscar nuestro bien por encima de amar a Dios y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces podremos decir como el Señor Jesucristo, cuando le decían que no te suceda esto, y él decía, ¿qué voy a decirle al Padre? Sálvame de esta hora, si para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Si lo que quiero es esto. En el problema que tengo ahora por delante, en la cruz, que es enorme, no voy a decir que me quite el problema, sino lo que voy a decirle es que glorifique su nombre. Así que el sentido de nuestro deber y el deseo de glorificar a Dios tienen que estar por encima de nuestras inclinaciones naturales, y entonces entenderemos mucho mejor que lo que nos sucede es para bien. En sexto lugar, hemos de saber también que para que las cosas ayuden a nuestro bien, no podemos ser espectadores ociosos. No podemos decir, bueno, pues yo me quedo con mi problema y aquí en mi casa sentado en el sillón y a ver cómo viene el bien. No es así. Nosotros hemos de ejercitarnos en nuestros deberes. Ejercítate en la piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Y cuando nos ejercitamos en la piedad, entonces las cosas que nos parecen malas verdaderamente serán para nuestro bien, se volverán para nuestra santidad. Lo digo de otra manera, tenemos que pensar algo para que las cosas que las vemos malas sean para nuestro bien. Porque si no hacemos nada, ni pensamos nada, ni ponemos en marcha nada, pues no veremos que son para nuestro bien. Hemos de poner de nuestra parte para sacar el bien de las cosas. Y finalmente, esto que estoy diciendo, casi todo lo que estoy diciendo, no solamente es válido para nosotros, sino también para la Iglesia.
Si para el cristiano individual que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien, para su iglesia que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, y no quiero echar la vista atrás, y decimos, sí, todas las cosas les ayudan a bien si la iglesia ama a Dios. Porque pase lo que pase, Dios está haciendo el bien para su iglesia. Dios está siendo glorificado, el evangelio está siendo extendido, los verdaderos creyentes están siendo afianzados en su fe, lo que es la cizaña está siendo quitada, obra para bien. Está claro que la iglesia va a ser atacada, ¿verdad? Pero el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, como decía Pablo, sufro penalidades, pero todo lo soporto por amor de los escogidos. Así que si nuestros sufrimientos y aflicciones traen el bien a la iglesia, o a cristianos particulares, o a la iglesia en general de Cristo, o a nuestra iglesia en particular, ha obrado para bien. Resumo entonces lo que acabo de decir, las 5 o 6 cosas. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero no podemos determinar el bien por nosotros mismos, sino por la palabra de Dios. Hemos de buscar siempre el bien principal, que es la comunión con Dios. Para eso hemos de dejar de lado los bienes particulares. Hemos de mirar más los bienes que traen bendición al alma que al cuerpo. Hemos de mirar más el bien de la Iglesia, la gloria de Dios y la propagación del reino de Cristo. Y en todo eso no hemos de ser simples espectadores. Todo para bien. Damos un paso más. Muy bien. Y cuando estemos en medio de la aflicción, en medio del problema, ¿qué hemos de hacer? Ya estoy diciendo aquí, pues que todo es para bien. El apóstol Pablo nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Nos acordamos de ese pasaje? No vivamos de cualquier manera, sino aprovechando bien el tiempo porque, dice Pablo, los días son malos. Pero podríamos decir nosotros, si eso tenemos que hacerlo porque los días son malos, hemos de aprovechar bien el tiempo cuando los días son especialmente malos. Si hemos de hacerlo siempre, porque siempre los días son malos, pues habremos de hacerlo todavía más cuando los días son especialmente malos, cuando estamos en tiempos de aflicción. ¿Qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué debemos de hacer en ese tiempo? Así que lo que voy a decir ahora es a modo de aplicación, cosas, digamos, que podemos aplicar o que debemos tener presente en nuestras vidas. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Bueno, pues en primer lugar, hemos de preocuparnos mucho y de cuidarnos mucho para que la aflicción no nos lleve a una mala interpretación de la providencia de Dios. Quizás no lo digamos con palabras, pero si la aflicción se prolonga puede que pensemos para nuestros adentros, o quizá para muchos de nuestros adentros, que Dios está pasando o que Dios no sabe lo que está haciendo con nosotros. Y perdonad si soy irreverente cuando hablo así, pero puede suceder eso. Una aflicción continuada es una tentación prolongada y puede llevarnos a decir, bueno, ¿y Dios? Y hemos de tener presente en esos tiempos de aflicción que en Dios siempre hay misericordia y verdad. Siempre, para no dejarnos llevar por la tentación. Vamos a buscar un párrafo de la palabra de Dios, aunque tenéis muchos en la guía del culto, pero bueno, buscaremos algunos. En el Salmo 25 dice David, Salmo 25, versículo 8. Salmo 25, 8. Esto no le cabía duda a David. Bueno y recto es el Señor. Problemas todos los que se quieran, pero bueno y recto es el Señor. Por tanto, porque es bueno y recto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cuando estamos en la aflicción, Dios está actuando así, bueno y recto, y está enseñando, encaminando el camino, la carrera.
Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, es decir, para los que aman a Dios, igual que dice Pablo. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, y ahí sigue adelante. Así que lo digo de otra manera, si alguna vez nos encontramos frente a una providencia de Dios que parece estar en contra de lo que la palabra de Dios dice, me está sucediendo algo que parece contrario a lo que Dios me dice en su palabra, ¿qué tendré que hacer? ¿Juzgar la palabra por la providencia o juzgar la providencia por la palabra? Quizás no me entendáis ahí bien. Considerar lo que me está sucediendo a la luz de la palabra y decir la palabra es firme porque es la palabra de Dios, o decir no me puedo fiar mucho de la palabra porque lo que me está sucediendo no concuerda con lo que me dice la palabra de Dios. Y digo, es la palabra de Dios la que tiene que juzgar todas las cosas, para lo cual evidentemente necesitamos conocerla y necesitamos meditar en ella y necesitamos tener cierto conocimiento espiritual, porque si no entonces diremos Dios ha dicho blanco y a mí me está sucediendo negro. He dicho antes lo que sucedió con el salmista, con Asaf, que escribió el Salmo 73, ¿verdad? Que terminó diciendo, tan torpe era yo que no entendía, no sabía lo que me estaba pasando. Pero gracias que Dios siempre me tenía tomado por la mano derecha y no me dejó nunca. Así que, primera cosa, en el tiempo de la aflicción, el cristiano que de una forma u otra murmura contra la aflicción, está murmurando contra Dios y está murmurando contra la santidad de Dios, contra la bondad de Dios. Y que yo sepa, ambas cosas son pecado. Así que hemos de cuidarnos mucho en ello. Ahora bien, qué difícil es convencer a un cristiano que una aflicción que sirve para mortificar pecados es mejor que una prosperidad carnal. Es difícil, ¿verdad? Es difícil de que nos convenzamos, repito, de que una aflicción mortificante es mejor, es buena para nosotros, mejor que la prosperidad carnal. Pero si no nos convencemos a nosotros con estas cosas, ¿cómo vamos a convencer a un mundo que no se cree eso? Imposible, ¿verdad? Tendremos nosotros primeros que evaluar bien lo que está sucediendo cuando Dios nos pone en aflicción. La segunda cosa que hemos de hacer en tiempos de aflicción o que debemos de hacer, pues no desaprovechar, si decimos que todas las cosas son para bien, pues intentar obtener el bien de ese tiempo de aflicción. No solamente la parte negativa de decir no voy a murmurar la providencia de Dios, sino también la parte positiva, sacar el bien de ese tiempo mientras dura ese tiempo. Y que no es suficiente con saber que se puede sacar un bien de la aflicción, sino que nosotros tenemos que intentar sacar ese bien de la aflicción. Las aflicciones, a veces, para los incrédulos, también resultan para su bien, sin pensar demasiado. A veces son tan dolorosas las aflicciones debidas a los pecados que los incrédulos dejan de cometer ciertos pecados porque le está trayendo problemas de salud o problemas familiares o grandes problemas en el trabajo, por lo que sea. Entonces, esa aflicción, en cierta medida, le sirve para bien. Ahora que cuando después pasa el problema, pues puede que vuelva otra vez a donde mismo. No es eso lo que digo que debemos hacer el cristiano. No debe ser así con nosotros. No podemos ser tiernos mientras estamos en el horno y después cuando Dios nos saca del horno volver otra vez a ser tan duros como éramos antes. Dice en el Salmo 78, hablando de los israelitas, que si Dios los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Si los hacía morir, buscaban solícitos y se acordaban de que Dios era su refugio y allí iban, y que el Dios Altísimo era su Redentor, se acordaban, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. En definitiva, que si la aflicción produce un arrepentimiento temporal, puede producirlo, ¿verdad?, como en los incrédulos o algo parecido,
nos encontraremos más o menos bien en ella. Pero si la aflicción produce una constancia en la obediencia y una mayor santidad, entonces habremos obtenido el bien de ella, que son cosas distintas. Una cosa es que durante la aflicción yo haga buenas enmiendas, buenas resoluciones, buenas proposiciones. Eso es bueno, pero es mucho mejor que cuando pase la aflicción eso sea una realidad y yo haya crecido en santidad y en obediencia a Dios. Una tercera cosa que debemos saber, y es que si durante la aflicción no obtenemos el bien que debe tenerse, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, repito, si durante la aflicción, bien porque murmuremos de Dios, bien porque no nos preocupemos mucho de sacar el bien, no se obtiene ese bien, ¿eso qué puede implicar? ¿Qué puede traer? Digo puede, no que siempre sea así. Dios es mucho más misericordioso de lo que nosotros pensamos. Pero puede dar lugar a que eso sea un principio de dolores. Puede dar lugar a que Dios caliente el horno 7 veces más. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Si Dios quiere hacer algo con nosotros y no hay manera, pues no hay manera porque nosotros no nos dejamos o porque no queremos, puede que el horno sea calentado más. El Señor en una ocasión le dijo a un paralítico, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo el Señor, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que si cuando el castigo de la vara desaparece volvemos a lo mismo, no es de extrañar que el Señor nos ponga una aflicción peor que la de antes. Y es peligroso eso, porque es peligroso que el Señor nos diga lo que dice la carta a los romanos, nos entregue, ¿queréis esto? Os voy a entregar a vuestros propios deseos. Así que lo que tendremos que hacer es pedir mucho a Dios para que nos haga ver y comprender el bien que podemos sacar de nuestras aflicciones. Para que Dios no nos diga, como decía en la época de Isaías, ¿por qué querréis ser castigados todavía más? ¿Por qué queréis, todavía no aprendéis, por qué queréis ser castigados más? Vamos a buscar otro salmo. En el Salmo 119, el salmista, tras su experiencia, después de su experiencia dolorosa, escribió lo siguiente, Salmo 119, versículo 75. 119:75. Dice el salmista, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco que tú eres justo, que tus juicios son justos y que me afligiste conforme a tu fidelidad. Fijaos qué atributo es el que pone aquí, ¿eh? Dios aflige conforme a su fidelidad. Aflige conforme a su amor, aflige conforme a su misericordia, aflige conforme a su justicia, pero aflige porque es un Dios fiel que tiene que afligir a sus hijos. Porque si se nos deja sin disciplina, en vez de hijos somos bastardos. Entonces, Dios nos aflige conforme a su fidelidad. Y ahora dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. También eres fiel para consolar. El consejo que uno de los amigos de Job le dio es un buen consejo para todos nosotros. En el libro de Job, capítulo 34, Eliú le dijo, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Es un buen consejo para nosotros en medio de la aflicción. Es conveniente que digamos a Dios, ya no ofenderé más, pero puesto que no veo mucho, enséñame tú lo que no veo, el bien que yo tengo que sacar de aquí, y si hice mal no lo haré más. Cuarta cosa, para el tiempo de aflicción,
para aprovechar bien el tiempo. Pues hemos de saber que así como estoy diciendo que a nosotros nos corresponde, tenemos el deber de buscar el bien que se puede sacar de la aflicción, es Dios el que tiene la prerrogativa de quitarla cuando quiera. ¿Nos hemos enterado? Podemos soportar bien durante la aflicción, podemos no renegar de la providencia de Dios, podemos orar a Dios para que Dios nos enseñe el bien y podemos hacer todas las cosas estupendamente, pero eso no nos da ningún derecho, ningún motivo para reclamar a Dios, como ya he hecho mi parte, ahora quítame la aflicción. Dios la quitará en su soberanía y la aflicción se mantiene cuando todavía Dios no ha sacado lo que quiere sacar con ella. Y si quiere sacar con ella muchas cosas, no solo de nosotros, sino de otras personas que están a nuestro alrededor, pues puede que la aflicción, como a Pablo le diga, mira, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad, no me digas más que te quite esto porque lo vas a tener toda la vida. ¿Entendemos, verdad? No tenemos derecho para decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Lo que sí hemos de tener claro es que Él no se deleita en afligirnos, como dice el libro de Lamentaciones. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres y no lo hace por gusto, no lo hace porque se complazca en ello. Si no quita la aflicción, es porque la aflicción no ha hecho la obra que Dios tenía previsto que hiciese. Y si nos queda alguna duda de las entrañas de Dios, os cito algunos pasajes donde se dice, por ejemplo, en el libro de Jueces, que Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Cuando el pueblo está en aflicción, Dios está angustiado. En Isaías dice otra vez, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No es que esté ahí indiferente. Y en el libro de Ezequiel dice el mismo Dios, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario y de la aflicción que tuvo que infligirles. Yo me quebranté, dice Dios. Quinta cosa para el tiempo de aflicción. El tiempo de aflicción tiene que servir también para que veamos cómo está nuestro corazón. Es un tiempo que tenemos y debe servir para que examinemos nuestro corazón, el estado de nuestro corazón. Si deseamos más el provecho que se puede sacar de la aflicción, que se nos quite la propia aflicción. Eso siempre es una tentación. Repito, en el tiempo de la aflicción, veamos qué es lo que queremos más. El bien que viene de Dios o que se nos quite la aflicción. Es el tiempo para que comprobemos si nuestra condición es más celestial o más terrenal, más espiritual o más carnal. Es el tiempo para que lleguemos a decir con el apóstol Pablo que aunque el hombre exterior se va desgastando día a día, el interior se renueva también día a día. Para eso tiene que ser el tiempo de aflicción, para que el interior se renueve aunque el exterior se vaya desgastando. En la oración del Padre Nuestro el Señor nos enseñó a decir no nos metas o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad? O líbranos del maligno. Y cuando oró al Padre también le dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal o del maligno. Así que para nosotros no tiene que ser tanto problema el ser liberado del mundo y de las aflicciones que nos produce el mundo, como de ser liberado del mal del mundo. La liberación de un problema puede ser una misericordia común. Dios le quita a todo el mundo porque sus misericordias son para todos. Una misericordia común puede ser que se nos quite un problema. Pero la obtención de provecho a partir de un problema, eso ya es una misericordia especial. Ahí interviene la gracia de Dios y eso nos tendría que preocupar mucho más a nosotros. Así que es mejor someterse al mal del castigo si con ello escapamos del mal del pecado. Está claro, ¿no? Lo podemos decir de muchas formas. Es mejor estar enfermo que estar inmundo, ¿o no? Es mejor. Dios en su sabiduría ha creado y ha permitido muchísimas enfermedades y las permite con el fin de evitar muchísimos pecados. Hay muchas personas que seguirían cometiendo los mismos pecados si esos pecados no dieran lugar a muchos problemas
sobre todo físicos. Y digo, mejor estar enfermos que no estar pecando. Mejor ser pobres que no estar con riquezas siendo un lascivo. Sigo con el tiempo de la aflicción. ¿Qué más cosas podemos hacer en el tiempo de la aflicción? Pues el tiempo de la aflicción debe ser un tiempo para que pensemos un poco más detenidamente de lo que hacemos normalmente, para que meditemos. Hay un salmo, el Salmo 4, donde David dice que cuando estemos sobre nuestras camas, que meditemos en silencio. Y dice Selah. Piénsate esto que te estoy diciendo. Si quieres lo buscamos. Vamos a verlo un momento. Salmo número 4. Versículo 4. Dice David, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Debemos meditar siempre cuando estemos en nuestra cama, a la hora de dormir si acaso, o cuando nos levantemos, pero sobre todo si estamos en nuestra cama a causa de una enfermedad o de una aflicción. Pensad, temblad, no pequéis, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Así que es un tiempo para pensar seriamente. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba en aquel gran problema? Nos dice la Escritura que volvió en sí. Pensó un poquillo mejor las cosas, ¿verdad? Volvió en sí y dijo, ¡ay, cuántos jornaleros en casa de mi padre están allí, más bien! Y yo estoy aquí. Salomón, en la dedicación del templo, hizo una larga oración y en esa oración dijo a Dios, se dirigió a Dios, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Salomón orando dice, si pecan contra ti, y tú los entregas al enemigo que se los van a llevar, eso es una aflicción, ¿verdad? Una gran aflicción. Sigue diciendo Salomón orando a Dios, pero si ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, mediten, se convirtieren y oraren a ti, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, y oraren a ti, tú oirás desde los cielos y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo y harás tal cosa y tal otra y tal otra. Así que es tiempo para meditar y ver si hay cosas que hemos de cambiar en nuestras vidas. Os hablé antes de los higos malos que se quedaron en Babilonia. ¿Sabéis qué sucedió con los higos malos? Muchos fueron quitados de en medio, otros fueron llevados a Egipto y se llevaron al profeta Jeremías consigo. Y cuando estaban en Egipto ya habían pasado una gran aflicción, ¿no? Y estaban en aflicción porque habían tenido que dejar su país, estaban en un país extraño. Les dijeron a Jeremías, ora a Dios y dile a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando Dios les dijo lo que tenía que hacer, dijeron, hombre, nosotros haremos lo que mejor nos parezca, porque nos iba mucho mejor cuando le poníamos tortas a la reina del cielo. Así que aquella aflicción no les sirvió de nada, no les sirvió para meditar, no les sirvió para convertirse, no les sirvió para nada y al final terminaron exterminados. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. En el día del bien no nos dice que consideremos, goza del bien, porque Dios ha dado todas las cosas para que las disfrutemos con abundancia. Pero en el día del mal dice de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así que tiempo para meditar y tiempo también para aprender lo que Dios esté haciendo con nosotros. Porque a veces Dios nos tiene que enseñar, como Gedeón enseñó a los hombres de Sucot. No os acordaréis de aquel episodio, pero de Gedeón se rieron muchos porque decían, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas tú a dominar a los reyes tales y tales que son mucho más poderosos que tú? Y cuando Gedeón obtuvo la victoria sobre esos reyes, fue allí a aquellas ciudades y dice la Biblia que tuvo que enseñarlos con espinos y abrojos. Y Dios a veces tiene que enseñarnos así y nosotros debemos de aprender. En un salmo dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Bienaventurado el que tú corriges e instruyes
para que descanse en los días de aflicción. Así que hemos de aprender cuando estamos en la aflicción. ¿Qué hemos de aprender? Pues muchas cosas. Hemos de aprender la vanidad que hay en el mundo, la vanidad de las cosas del mundo, lo duro y aborrecible que tiene que ser el pecado, lo dulce que tienen que ser para nosotros las cosas de Dios. Hemos de aprender espiritualmente. Necesitamos aprender espiritualmente, necesitamos ser más espirituales en nuestro conocimiento y en nuestra vida. ¿Qué me decís? Sí, ¿no? Pues si para que Dios ponga su ley en nuestros corazones de forma más espiritual, para que aprendamos espiritualmente, necesitamos que ponga su vara en nuestras espaldas, pues tendremos que decir, bienvenida sea, ¿no? Aunque a veces la vara nos marque mucho. Lutero escribió y decía, los afligidos ven más en la Escritura que los que no están afligidos. Porque estos, los que no están afligidos, la leen como si fueran versos de Ovidio. Los afligidos buscan mucho más a Dios en la Escritura y lo que Dios tiene que decirle y ven más. Y cuando no estamos afligidos, la Escritura la leemos quizás como cualquier otra cosa. Evidentemente, además de un tiempo para meditar y un tiempo para aprender, el tiempo de la aflicción tiene que ser un tiempo de arrepentimiento y de aborrecimiento de todo pecado. Jeremías escribió, porque Dios se lo dijo así, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Es decir, hay muchas aflicciones que son consecuencia del pecado. Y Dios dice, pues vas a saber cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Si la aflicción nos lleva a ver nuestra necedad y nos trae arrepentimiento y nos trae remordimiento, es para nuestro bien. Así que tiene que ser un tiempo para eso. Acompañadme al libro de Jeremías. Vamos a ver lo que hizo el pueblo en una ocasión tras una aflicción. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Aquí hay como una conversación entre Dios y el pueblo. Una conversación. Jeremías 31, 18. Dice Dios, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Dios estaba escuchando el lamento del pueblo. ¿Y qué se lamentaba? Y decía Efraín, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Pero no solamente eso, dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Dios escuchó aquello, pero aquello sirvió para algo para el pueblo, ¿verdad? El pueblo dijo, tú me has azotado, pero conviérteme porque después que pequé tuve arrepentimiento y reconocí esto. En cuarto lugar, el tiempo de la aflicción tiene que ser un tiempo para que nos destetemos de este mundo. El tiempo de aflicción tiene que producir nuestro destete de este mundo, y cuando hablo de este mundo, hablo de las cosas de este mundo, y hablo de las personas del mundo, y hablo de todo aquello que está ocupando nuestro corazón. Porque Dios no puede reinar en un corazón donde está reinando también cosas del mundo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero como nuestra naturaleza es tal y Dios sabe que nos tira tanto cosas y personas, pues Dios se encargará muchas veces de amargarnos esos deseos que tenemos por las cosas del mundo. A veces tenemos ídolos. Las personas queridas son ídolos o pueden ser ídolos. El trabajo puede ser ídolo. No sé, las vacaciones pueden ser ídolos, el dinero puede ser ídolo, lo que sea puede ser ídolo. Somos fabricantes de ídolos. Y Dios se encarga de quitarnos esos ídolos. Y a veces es tremendamente doloroso. Porque no queremos desprendernos a veces de esos ídolos. ¿Pero alguna vez alguien ha vencido a Dios porque ha sido un tozudo o un caprichoso?
¿Se puede vencer a Dios así? Un niño malcriado puede patalear y al final salirse con la suya, ¿verdad? Me salgo con la mía, se ponga como se ponga mi padre y mi madre, porque si no la lío. Pero con Dios no nos vale eso. Y Dios tendrá que quitarnos los ídolos. Y por eso dice el apóstol, por esto, hermanos, digo que el tiempo es corto. El tiempo de la aflicción es corto y el tiempo de la vida es corto. Y resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo de la aflicción tiene que ser para que nos centremos en esto, que el tiempo es corto y que no tenemos que estar tan centrados ni en lo que compramos, ni en lo que vendemos, ni en lo que disfrutamos, porque dice Santiago también, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, almas adúlteras, dice Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿No sería fácil para Dios hacer prosperar su pueblo con las cosas del mundo? Si quisiera. Pero como sabe que somos tan dados a la carnalidad y que nos dejamos seducir tanto por las cosas y por las personas del mundo, pues Dios tiene que traer problemas y decepciones y enfrentamientos y ataques y cosas que vienen del mundo para que nos destetemos del mundo. Si la aflicción produce eso, ha hecho bien. Y finalmente, el tiempo de aflicción debemos aprovecharlo para amar más a Dios. Así como para desapegarnos de cosas y de personas, amar más a Dios, darnos cuenta de que nada hay más digno de nuestro amor que Dios, de nuestro servicio que Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Dios no va a permitir que el amor al mundo en uno de sus hijos sea mayor que el amor para Él. Y cuando aprendemos a amar más a Dios, es lo mejor para nosotros y lo mejor cuando estamos en aflicciones. ¿Y en qué consiste el amor a Dios? ¿En qué consiste? Dice la palabra. En que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y eso qué significa? Que queramos hacer la voluntad de Dios, que deseemos a Dios y que nos deleitemos en Dios. Eso es amar a Dios. Mientras estamos en esta vida, no vamos a amar a Dios perfectamente, eso será en la Jerusalén celestial, ni nos vamos a deleitar en Dios perfectamente, también será en la otra vida. Pero si todas las cosas van obrando para que nosotros digamos, como el salmista, mi alma tiene sed de ti y mi carne te arde. Si las cosas van obrando para que digamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Si las cosas van obrando para que digamos, una cosa he demandado a mi Dios, que esté yo en su casa todos los días para contemplar su hermosura. Si las cosas van obrando para eso, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Resumo brevemente por si alguien nos ha quedado con algo. El bien no podemos determinarlo nosotros, sino Dios en su palabra. Hemos de mirar el bien principal, que es la comunión con Dios, más que los bienes particulares. Hemos de ver el bien del alma más que el del cuerpo, el bien futuro más que el presente, el bien de la Iglesia y de la propagación del Evangelio más que los nuestros particulares, no siendo simples espectadores. Hemos de tener cuidado para no malinterpretar la providencia de Dios, para no desaprovechar el bien que podíamos sacar. Hemos de estar advertidos que si no hacemos lo que debemos, pueden venirnos cosas peores. Hemos de saber que Dios es quien trae la aflicción y Dios es quien la quita cuando quiere y según sus planes. El tiempo de la aflicción tiene que ser para que veamos nuestro corazón, para meditar, para aprender, para arrepentirnos, para separarnos del mundo y para amar más a Dios y a sus cosas. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra para su gloria
Y si tenemos tiempo por delante, quizás sería bueno de que en algún momento en este tiempo volviéramos a meditar otra vez en lo que hemos hablado en esta mañana, porque seguramente no pasará mucho en que de una manera o de otra todos estemos metidos en una u otra aflicción. Que Dios bendiga su palabra y nos guarde a todos hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir en su nombre. Que así sea.